Apreciados hermanos, estamos muy contentos porque hoy vamos a empezar una nueva serie de estudios. ¿Cómo interpretar la Biblia? ¿Cómo interpretar la Biblia? Creemos que va a ser un estudio muy importante acerca de la Santa Palabra de Dios. No se olviden que si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabática2000.org y compartan con aquellos que necesitan compartir. El título para hoy día es La singularidad de la Biblia. Vamos a orar, mis hermanos. Querido Dios que estás en los cielos, otra vez estamos junto a ti en tu día de reposo, listos para entrar en comunión contigo y estudiar tu santa palabra. Ayúdanos con tu Espíritu Santo a comprenderla y te pedimos una bendición especial sobre todos tus hijos, todos los que están viendo este video en estos momentos difíciles de este virus llamado coronavirus. Bendícenos, Señor, cuida a nuestras familias, cuida lo que hagamos y especialmente cuida a nuestros hijos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. La singularidad de la Biblia. Miren qué versículo de memoria tenemos. Salmo 119, 105. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia. La Santa Biblia es un libro singular. La Santa Biblia está compuesta por 66 libros. Fue escrita durante más de 1500 años y no se contradice. Fue escrita en 3 continentes, Asia, África y Europa, y hubo más de 40 autores. En todo eso, la Biblia mantiene una unidad increíble. Es singular, es increíble. Y vamos a ver algunas cosas importantes de la Biblia. En primer lugar, el versículo dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lumbrera mi camino. Es tan importante la Biblia, es tan importante que Moisés, al terminar sus escritos, él dio un consejo importante. Miren lo que él dijo. Deuteronomio 32, 45 al 46. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel y les dijo: aplicad vuestros corazones a todas las palabras que yo os testifico hoy. Apliquen, pongan en práctica todas estas palabras. Pongan estas palabras en su corazón. Luego que, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Apliquen. ¿Por qué? ¿Por qué era importante este consejo para Moisés? ¿Por qué Dios le dijo: escribe esto, apliquen esta palabra en su corazón? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Miren lo que dice el versículo 47, Deuteronomio 32, 47. Porque no os es cosa vana. Apliquen. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no os es cosa vana, sino que es vuestra vida. Sin duda alguna hay libros que son importantes para nuestra vida. Hay libros de ciencia, hay libros de entretenimiento, hay libros de información, hay de toda clase de libros. Y en esos libros podemos adquirir conocimiento importante y muchos de esos libros son bestsellers. Pero el libro más importante que tiene el ser humano es la Biblia. ¿Por qué? Porque es vuestra vida, tiene que ver con nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Miren lo que dice Juan 1, 1 al 5.
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando del Verbo. ¿Qué pasó con el Verbo? Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia de verdad. Y no puede ser de otra manera, porque aquel Dios se hizo carne solamente por amor para salvarnos a cada uno de los que estamos aquí. Y el versículo dice más: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Efectivamente, miren lo que dice Juan 14:6 de Jesucristo. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces hay una estrecha relación entre la palabra de Dios y nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué Jesucristo puede decir: yo soy el camino, la verdad y la vida? Y Moisés puede decir, hablando de la palabra de Dios: porque no es cosa vana, es vuestra vida. ¿Cuál es esa relación entre Jesucristo y la Santa Biblia? ¿Cuál es esa relación? Miren lo que dice Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Y qué pasa? Y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí está el testimonio de Jesucristo. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos muestra a Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Y no solamente eso, miren lo que dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, mis queridos hermanos, en primer lugar, la Biblia es la palabra del Dios vivo, de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos habla mediante la Biblia. Pero la Biblia fue escrita. Y fue escrita por seres humanos. ¿Qué clase de seres humanos? Miren un ejemplo, Éxodo 2:10, miren lo que dice: y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohibió y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Moisés llegó al palacio real de Egipto y recibió una educación para ser un gobernante, para ser un estadista. Y él fue el que escribió los 5 primeros libros de la Biblia. Pero no todos tuvieron el privilegio de Moisés. Miren lo que pasó con Amós 7:14. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres, sino que soy pastor de ovejas. Ese era Amós, uno de los que escribió la Biblia. Y así como él, que no tenía una grande educación, que no estaba en los palacios, también hubo otros como Pedro el pescador y muchos otros, pero vamos a ver otros ejemplos. Jeremías 1:1, miren lo que dice: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Tenemos uno que ha sido educado para ser un gobernador. Tenemos un pastor de ovejas, tenemos también un hijo de sacerdote, uno que pertenecía al clero. Tenemos otras personas, Mateo 9:9.
Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Un economista. Y otro que escribió la Biblia está en Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces aquí vemos diversas personas que han escrito la Biblia y con diferentes clases de educación, pero entre ellos no se contradicen. Durante 1500 años ellos fueron escribiendo la palabra y la palabra de Dios mantiene una unidad increíble. ¿Por qué será? ¿Por qué no se contradijeron? ¿Por qué no hablaron de diversas cosas? ¿Por qué ellos estuvieron unidos en lo que dice la palabra de Dios? ¿Por qué durante 1500 años sucedió eso? ¿Por qué será? No puede ser de otra forma. Miren lo que dice 2 Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Ellos no escribieron solamente porque desearon escribir. No. Miren lo que luego dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Por qué la Biblia es singular? Porque los hombres, todos estos hombres de diferente estatus social, de diferente educación, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso no se contradicen. Y es más, miren lo que dice 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces la Biblia, la Santa Biblia, porque es inspirada por Dios y porque muchos hombres durante 1500 años escribieron la Santa Biblia sin contradecirse, la Biblia es única por su origen. ¿Por qué Dios inspiró? ¿Por qué Dios nos dio la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Miren lo que dice Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Ya, es útil la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios quiere que conozcamos muchas cosas. Y la Biblia tiene poesía, tiene historia, tiene muchos consejos para darnos, pero la Biblia también es algo especial cuando se habla de profecía. Las profecías de la Biblia son únicas. Una de las más importantes, miren, Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí nos muestra la profecía del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de dónde iba a nacer Jesucristo. Otra profecía relacionada a él, Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hijo de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Miren cómo profetiza lo que luego se hizo realidad cuando vino Jesucristo. Miren lo que dice Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén
hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza, el muro en tiempos angustiosos. Esto estaba en la gran profecía de los 2300 años. Jesucristo iba a venir en el tiempo exacto, en el tiempo preciso, de acuerdo a la profecía, y así sucedió. ¿Y qué pasó en este tiempo? ¿Qué cosa especial pasó? Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, se quitará la vida al Mesías. ¿Por qué? ¿Por qué se iba a quitar? Esa profecía se cumplió exactamente el año 31 después de Cristo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Con otra profecía, Isaías nos muestra el porqué. Isaías 53, 5 y 6. Miren lo que dice. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! En profecía, Dios mostró lo que iba a ocurrir. Y si nosotros estudiamos el libro de Daniel y Apocalipsis, vamos a ver que todo lo que dijo Dios se cumplió. Y en este caso especial, todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No lo merecíamos. No lo merecíamos. Solamente el amor de Dios hizo que Jesucristo muera por nosotros. Entonces, la Biblia tiene seguridad profética. La Biblia nunca se equivoca. Y no solamente tiene seguridad profética, sino también tiene seguridad histórica. Cuando nosotros vemos el libro de Daniel, vemos cómo Dios ha determinado la historia del ser humano. Aquí tenemos el ejemplo de los 2300 años, cómo Dios con fechas exactas, históricamente comprobadas, nos ha mostrado qué es lo que iba a suceder. Es que la Biblia también es un libro histórico y algunas cosas que son importantes. Miren lo que dice 1 Corintios 15, 3 al 5. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12. Históricamente esto se cumplió. Y miren lo que dice Lucas 24, 32 al 34. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Esto que relata la profecía es real y ellos fueron testigos oculares y vieron y sintieron y vivieron con Jesucristo. Por eso dice: el Señor verdaderamente ha resucitado. En otras palabras, miren lo que dice la nueva versión internacional.
es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Es cierto, es verdad. Como dice en esta versión, y dijeron, en verdad el Señor ha resucitado. Es verdad, es algo que ha ocurrido. Y nosotros fuimos testigos de eso, dijeron los discípulos. Y evidentemente Jesús se apareció a muchos acerca de eso. Si esto no fuera verdad, si lo que dice la Biblia no fuera histórico, no fuera verdad, entonces, ¿qué sucedería con nosotros? Miren lo que dice 1 Corintios 15, 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Todo lo que dice la Biblia, todo lo que dice la Santa Biblia es verdad, es histórico, es profético y tiene un origen divino. Y por eso nuestra fe es cierta, nuestra fe tiene un ancla firme, un ancla que no se mueve. Y por eso miren lo que dice 1 Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Tenemos que estar seguros de eso. Seguros de eso, ¿por qué? Porque es la palabra de Dios. Si nosotros creemos que Él ha resucitado, un día también Él nos va a resucitar. Y por eso dice 1 Corintios 15, 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está eso? Ya se terminó. Como dijimos antes, hay solución para la muerte y la única solución es ¿quién? Cristo nuestro Señor. Entonces la Biblia tiene seguridad histórica, que eso se ha cumplido, eso se ha cumplido. Y no solamente la Biblia tiene seguridad histórica, la Biblia tiene algo más. Miren lo que dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios entra al corazón, la palabra de Dios parte el corazón y la palabra de Dios es un medio de transformación. Solamente la palabra de Dios puede cambiar. Y no hay excusa para no cambiar. Y no hay excusa. No podemos decir, oh, es que he vivido en un mal ambiente. No podemos decir nada. No podemos decir, he tenido mala influencia. No podemos decir, así soy porque así he sido criado. La Biblia puede cambiar a todos. Miren este ejemplo. Segunda Reyes 22, 1 y 2. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gédida, hija de Adaí de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Josías comenzó a reinar a la edad de 8 años. Pero el ambiente donde vivía Josías no era lo bueno.
No era lo bueno. Miren lo que dice este versículo. Segunda Reyes 21:9. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Manasés, el abuelo de Josías. Manasés, el abuelo de Josías, era un hombre idólatra. No solamente era idólatra, sino este hombre estaba y la Biblia nos muestra que tenía todas las perversiones sexuales de su tiempo. Y no solamente perversiones sexuales, sino él mismo mató a su hijo. Y no solamente eso, sino que indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Él hacía que otras personas se porten mal y muy mal. Y bajo ese influjo es donde vivió Josías. Pero de Josías se dice qué cosa: hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que hizo diferencia entre Josías y su abuelo Manasés? ¿Qué es lo que hizo la diferencia? Miren lo que dice Segunda Reyes 22, 10 al 11. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. ¿Qué es lo que hizo la diferencia? Lo que decía la Biblia de ese entonces. Eso hizo la diferencia. Es que la Biblia es un instrumento de cambio. Entonces la Biblia transforma vidas. La Biblia transforma vidas. Y mis hermanos, nosotros podemos estar contentos porque miren la promesa, Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Oh, mis hermanos, tenemos esta promesa. Si nosotros estudiamos la Biblia, si nosotros estudiamos este libro que es singular, Dios nos hará comprender y Dios transformará nuestra vida. Oh, mis queridos hermanos, ojalá que este sea el libro de nuestra devoción matutina. Que Dios nos bendiga y nos ayude, mis hermanos.